presentaron, soy Juan Andrade, recientemente me gradué de la carrera de Ingeniería de Software. Muchas gracias, en la Universidad de Milagro. Nací y vivo actualmente en Naranjito, en Guayas, que es un lugar muy lindo, lleno de cañas de azúcar, naranjas, piñas, muy sabrosas por cierto. Y ahora me encuentro sirviendo como asesor pastoral en Milagro y en Babahoyo. Ya hablaron de mis hijos ahí un poquito y a través de este pasaje quiero compartir con ustedes un pequeño fragmento del texto bíblico de Daniel, específicamente el capítulo 3, versículos del 16 al 30. A través del pasaje vamos a destacar muestras de valentía, firmeza y resiliencia ante las adversidades de tres jóvenes, Sadrac, Mesach y Abednego. Vamos a descubrir cómo esa lealtad hacia Dios se mantuvo firme frente a amenazas muy fuertes y mortales del rey babilónico, del rey Nabucodonosor, y cómo esas actitudes se convirtieron en un testimonio público del poder de Dios en medio de su pueblo. Para ello, el desarrollo del texto está compuesto de dos partes, que vamos a hablar del versículo del 16 al 23, sobre la fe, la valentía en medio de las adversidades. Para finalizar vamos a tomar, ahí hay un pequeño error mío, del versículo siguiente, ¿no? Versículo 24 al versículo 30, sobre ser testimonios fieles de Dios en medio de las adversidades, en medio de lo que nos está ocurriendo. El relato bíblico continúa narrando lo que Vale ya nos comentó sobre la tentativa de estos tres jóvenes que se negaron a adorar la estatua de oro erguida por el rey Nabucodonosor. Seguimos la lectura en la Biblia en Daniel 3, del 16 al 18, y hay una respuesta contundente ante esa orden. Los tres jóvenes responden y dicen al rey: Su Majestad, eso no es algo que nos preocupe. Si el Dios al que adoramos así lo quiere, es capaz de librarnos del horno de fuego y del poder de su majestad. Pero aún, si no quisiera hacerlo, nosotros no pensamos adorar esa estatua de oro. Qué atrevidos, qué valentía y qué coraje la de estos tres jóvenes, a pesar de que la orden era clara. Vamos a mandar a un horno de fuego a aquellos que desobedezcan la orden real y van a morir. Yo les soy sincero, no sé cuál hubiera sido mi reacción, mi respuesta ante esa orden del rey. Soy muy miedoso, a mí me espantan las enfermedades, no me gusta, me duele el cuerpo y es algo que odio en la vida, pero no sé cómo hubiera respondido ante esta tentativa del rey. Si no lo vas a hacer, te voy a enviar a un horno de llamas. Ahora, no es una muerte instantánea. Pensándolo bien, el horno de llamas era un lugar de mucho sufrimiento, incluso para las personas que estaban allí. Pero los tres jóvenes tenían convicciones fuertes y firmes del Dios al que adoraban. Y lo más interesante que comentaron ustedes es que ellos ni siquiera esperaban el milagro de Dios. Dijeron: aunque quisiera Dios librarnos del horno de fuego o no, nosotros no te vamos a adorar, nosotros no vamos a adorar la estatua. En estas palabras de los jóvenes vemos destellos de lealtad, fidelidad y obediencia a Dios. Obediencia que está dispuesta a desafiar a autoridades humanas cuando éstas intentan sobreponerse por sobre las autoridades, por sobre la autoridad divina y nuestras creencias cristianas. El relato continúa, ya nos muestra lo que temíamos, lo que ya veíamos venir. El rey Nabucodonosor, furioso de que no acataran la orden, los introduce en el horno de fuego. Mandan a hombres fuertes del reino para que lo atasen y arrojan a Sadrac, Mesach y Abednego al horno de fuego. Hagamos un contraste y en un polo vemos a Nabucodonosor, ahí como Vale nos ayudó a hacer la introducción, como este ser humano egocéntrico, con necesidad de reconocimiento y adoración. En el otro polo, en el otro contraste, vemos en los tres jóvenes reflejos de humildad, obediencia y fe. Y aquí está esta lucha constante.
entre el bien, entre el mal, entre la tiranía y la libertad, entre la arrogancia y la humildad. Hay que ser claros y lamentablemente es el pan nuestro de cada día nosotros en la universidad. Cuestiónate lo siguiente, hay unos segunditos. En tu universidad hay autoridades que promueven leyes o políticas injustas, maquilladas con buenas acciones que afectan a los estudiantes. Y muchas veces estas propuestas, que parecen ser buenas, en vez de promover el bienestar estudiantil, lo afectan e incluso van en contra de nuestras propias creencias cristianas. La realidad es que ya en nuestro país no nos van a meter en un horno de fuego, gracias a Dios, pero sí vamos a estar sometidos a algunas repercusiones o persecuciones cuando intentamos que la autoridad divina esté por sobre la autoridad humana. Por ejemplo, en la universidad, en nuestros actos de desobediencia y resistencia a propuestas injustas de autoridades pueden llevarnos a suspensiones, a expulsiones permanentes y también generan conflicto entre los docentes y sus propios compañeros. Ayer hablaba Andrés sobre algunos casos específicos, unos súper fuertes, como el del estudiante que no se pudo graduar, y es una realidad. No es que porque no lo veo, no existe. Es la realidad que hay en nuestro país y en Latinoamérica, en el mundo en general. ¿Qué harás cuando tus profesores y tutores promuevan ideas contrarias a tu fe cristiana, tú como estudiante? Profesionales en lo laboral, la resistencia o desobediencia a las políticas injustas de la empresa pueden llevarte al despido, también a suspensiones y pueden también generar conflicto entre los compañeros. ¿Qué harás cuando en el trabajo no se te permita hacer aquello que es correcto, aquello que es bueno? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a actuar? La realidad es que este cúmulo de problemas que se nos avecina por obedecer la autoridad divina por obedecer la autoridad divina por sobre la autoridad terrenal, sí va a impactar nuestra vida. Algunas veces va a traer culpa, remordimiento de lo que hacemos y dudas sobre nuestra fe. ¿Realmente debo obedecer a Dios? ¿Vale la pena hacerlo? ¿A qué costo debo hacerlo? Y recuerdo ahí el versículo del apóstol Pedro en primera de Pedro, capítulo 1, 7, que compara la fe de los creyentes con el oro. Al igual que el oro se purifica mediante el fuego, nuestra fe también se pone a pruebas en medio de las dificultades. Podríamos decir que es una preciosa fe la de estos tres jóvenes, no parecida al oro, mejor que el oro, que resplandecía y brillaba a pesar del resultado final. Ellos mostraron confianza en Dios en medio de sus adversidades, conflictos y amenazas que atentaban contra su vida. Seguimos en el versículo 24 al 30 y posteriormente a todas estas escenas se vislumbra la presencia de un cuarto hombre con la apariencia de un ángel o un dios. En otras traducciones dice el hijo de los dioses. Qué rara apariencia tuvo que haber tenido esa persona dentro para que Nabucodonosor en el versículo 26 exclamara lo siguiente. Ahí viene una vez más la polaridad de la mente de Nabucodonosor y dice: Sadrach, Mesach y Abednego, servidores del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. ¿De cuándo acá Nabucodonosor? Servidores del Dios Altísimo, ¿se te había olvidado? ¿Cómo lo vuelve a reconocer? Y la escena sigue con los tres jóvenes saliendo intactos del horno de fuego, rodeados por una muchedumbre, una multitud que atónitos veían la escena del milagro. Los tres jóvenes salieron intactos e ilesos. Y una vez más Nabucodonosor, y ya habíamos dicho que representaba a Nabucodonosor en todo el tema de egocentrismo, la idea del superhumano. Nabucodonosor vuelve a pronunciarse y dice: digno de todo elogio,
sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Continúa el versículo hasta más abajo cuando vuelve a decirlo. No hay otro Dios que pueda hacer lo que el Dios de estos jóvenes ha hecho. Hay una buena noticia en este relato y es que Dios está presente. Él está presente a las acciones, a las palabras que toman sus hijos, a las palabras que promulgan sus hijos. En este caso, Sadrach, Mesach y Abednego, siendo Dios un lugar de refugio en donde podemos nosotros estar y abrigarnos de lo difícil que puede volverse la vida allá afuera, de lo caótico que puede estar. Dios mismo se encargó de proteger a estos tres jóvenes enviando a su ángel. Y algunos teólogos dicen que fue el propio Jesús quien estuvo en medio de ellos. Milagro, su poder y grandeza a las multitudes allí presentes. La convicción de los tres jóvenes junto al milagro fue como un detonante, una bomba para las personas de Babilonia, quienes decían junto con el rey, no hay otro Dios que pueda hacer lo que el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego han hecho hoy. No hay otro Dios, convirtiéndose ellos en testimonios fieles de la existencia y presencia de Dios aquí en la tierra. El relato termina con la promoción de estos tres jóvenes a mejores puestos en el gobierno de Babilonia que los que tenían antes. El pasaje también nos está mostrando que la devoción, la fe, la resiliencia y la obediencia genuina es reconocida y va a ser honrada también por Dios. Te invito a que consideres las circunstancias que estás atravesando ahorita, hoy en día, en tu universidad. Hay aspectos de injusticia, algún maestro ha hecho daño, amigos que se han burlado, han generado conflictos por nuestras creencias divinas. ¿Y qué aspectos de tu fe consideras que pueden ser negociables y cuáles otras no, sin que ésta pierda la integridad? Ya vimos el relato desde ayer en la noche con algunas negociaciones de parte del pueblo de Dios. Ceder ante un exilio, ceder ante el robo de las cosas sagradas del templo, ceder al cambio de nombres. Hay cosas firmes en el tema de la comida y ahora estamos viendo firmeza también en los jóvenes en el tema de la adoración. ¿Qué consideras tú que puedes negociar sin que tu fe pierda la integridad? Termino haciendo una invitación para ustedes, estudiantes y profesionales, y es que necesitamos enfrentar situaciones peligrosas y de riesgos. No las evitemos, debemos confrontarlas y aprender a depositar nuestra confianza en Dios, independientemente del resultado final, sea que Dios nos permita seguir viviendo, nos permita seguir en la carrera, nos permita seguir estudiando, independientemente del resultado final. Su última palabra, su último veredicto siempre va a ser a favor de su pueblo, siempre va a ser a favor de sus hijos. También mantengan viva la esperanza de que Dios está presente con ustedes en el campus universitario, cuando entran, cuando salen, en sus hogares. Él está presente y no los va a abandonar en medio de sus adversidades, en medio de sus hornos de fuego. Él no los va a dejar de una u otra forma. Él se va a manifestar en medio de estas pruebas. Y aún me queda un minutito, vamos a silenciarle. Él se va a manifestar en medio de estas pruebas. Y para concluir esta corta exposición de Daniel, el texto nos invita a ser firmes en nuestras convicciones cristianas frente a autoridades que puedan oponerse a nuestra cosmovisión, a nuestra manera de caminar y ver la vida junto con Dios en esta nueva creación. Siempre va a haber conflictos. Él está con nosotros y si somos parte de su pueblo, si tú eres parte del pueblo de Dios, la premisa y la decisión es clara. Debes actuar con justicia, verdad y lealtad, tanto en la universidad como en el trabajo. Confía en que Él fortalecerá tu fe
y te dará resiliencia en momentos más difíciles. Quizás no lo dije al inicio y se me pasó por alto, pero básicamente la resiliencia es la capacidad que tiene la persona de sobrellevar las dificultades, las adversidades y hallar la manera de recuperarse ante las mismas. Resilientes, personas resilientes, capaces de soportar y sobrellevar el dolor, sobrellevar las adversidades. Una vez más, aprendamos a confiar en Dios. Permitámosle a Él que modele y transforme nuestra confianza en esperanza, milagros impresionantes y testimonios públicos de su poder, alcanzando con ello a aquellos que no lo conocen y no saben de su existencia. Que Dios me los bendiga